Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra reflexión más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de ya este 5 de marzo. Damos gracias a Dios porque ya estamos arrancando el tercer mes del año. Parece que fue ayer que empezábamos el 2026 y prácticamente ya estamos cubriendo el primer trimestre del año. Pero damos muchas gracias a Dios porque sabe una cosa, estamos vivos. Gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios pues tenemos la provisión de nuestro Dios, hay alimento en casa, hay trabajo, ¿no? Podemos caminar, podemos hacer muchas cosas que de repente parecen cotidianas, pero que por la bendita misericordia de Dios es que las tenemos. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que en medio de todo eso que tenemos un Dios que camina con nosotros y por nosotros, y para el cual pues vale la pena tener esta vida. Yo le pido que me acompañe por favor ahí en su Biblia. Vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo. Recuerde que estamos haciendo nuestras reflexiones acerca de las predicaciones dominicales. Y el domingo pasado el pastor Gerardo Arellano nos compartió en esta serie llamada los elementos de una iglesia que crece, aquellas cosas que permiten que una iglesia crezca. Pues el tema fue la oración. Y entonces el pastor Gerardo nos estaba compartiendo acerca del tema de la oración. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la oración. Y qué mejor que tomar el pasaje del Sermón del Monte, donde Jesús nos enseña acerca de la oración. Entonces le pido que me acompañe ahí a Mateo capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 5 precisamente. Curiosamente hace 8 días me tocó dar la reflexión acerca de la dádiva. Y veamos los primeros 4 versículos del capítulo 6 que hablaba precisamente de las limosnas. Entonces, bueno, pues queda muy ad hoc ahora, dando seguimiento a ese pasaje, vamos a poder hablar acerca también de lo que sería la oración. Entonces, yo ya empiezo a ver que tengo saluditos acá, quiere decir que todo corre muy bien. Si bien le parece, voy a hacer una breve oración y procederemos a la lectura del pasaje y también a la reflexión. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición de estar vivos, pero lo mejor de todo es tenerte, Padre, saber que estás ahí. Quizá no te podemos ver, Padre, como acostumbramos ver otras cosas, otros objetos, otras personas, pero tú estás ahí, mi Dios, y también está tu Espíritu Santo que nos guía, que nos protege, que nos consuela, que nos fortalece. Y está tu palabra, Señor, tu palabra que nos da esperanza. Y eso queremos recibir hoy, Padre. Queremos recibir una palabra de esperanza tuya para nuestro día a día, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues dice así el pasaje que es Mateo capítulo 6, a partir del verso 5. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Muy bien, pues la semana pasada que habíamos hablado acerca precisamente de la ofrenda, de la ayuda, ¿no? De la ayuda a otros, que es un elemento que permite a la iglesia crecer, decíamos que había prácticamente 3 temas, son muchos, pero destacamos 3 temas que eran componentes básicos dentro de la piedad judía. Para el judío, para el desarrollo de su vida piadosa,
Hay tres temas que son básicos y hablamos acerca de las dádivas, de las ofrendas, del ayuno y en este caso el tema que nos compete hoy, que es la oración. Y este pasaje prácticamente lo podemos dividir en dos partes, ¿no? En una primera parte Jesús nos está enseñando cómo no debemos orar y en una segunda parte entonces Jesús nos enseña cómo debemos orar. Entonces, atendiendo eso, cómo no debemos orar, que es la primera parte, ¿no? Y entonces Jesús habla acerca de esta oración que se hace en las calles o en las sinagogas. Pero ojo, el problema, mis hermanos, no es la oración pública. No, Jesús no está condenando el que oremos en público. No se trata de hacer del cristianismo una secta secreta, ¿no? Y que sus prácticas sean secretas. No, Jesús no está condenando aquí la oración pública. Lo que Él está cuestionando es cómo nos conducimos en la oración. Es decir, ¿qué mueve realmente tu corazón, mi hermano, cuando oras? ¿Que los demás admiren tu fe? ¿O que los demás admiren tu elocuencia, tu discursiva? Bueno, si es así, esa es la máxima recompensa a lo que anhelas, ¿no? A lo que aspiras. Eso es lo más que vas a poder tener. Pero hay que recordar, mis hermanos, que el propósito de la oración es buscar la voluntad del Padre. Y con su ayuda, caminar en la voluntad del Padre, porque esa es nuestra mayor recompensa. Y eso está inclusive por arriba de tus necesidades. Es que necesito pagar esta deuda, es que necesito sanar de esta enfermedad. No digo que no es importante, pero tenemos que entender que hay un propósito más alto que todo eso, y es caminar en la voluntad del Padre. Y cuando nosotros buscamos caminar en esa voluntad, y el Padre, recibimos la ayuda del Padre, mi hermano, esa es una mejor recompensa que la gente, es mayor que cualquier persona que pueda llegar a decir, oye, qué bonito oras. Es importante, sí, por ejemplo, estar sanos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos caminar mejor en la voluntad del Padre. Que nuestras necesidades sean cubiertas, porque también nos permite caminar más fácil en la voluntad del Padre. ¿Y qué me dice de la protección de Dios? La protección frente a accidentes, frente a ataques, asaltos, etcétera. Porque eso también nos facilita caminar en la voluntad del Padre. Si bien son cosas que no lo debieran de impedir, ¿no? Yo puedo caminar en la voluntad de Dios estando sano o estando enfermo, pues claro que con sanidad, pues es mucho mejor. Y creo que ese es el corazón que tiene que mover la oración, ¿no? Entonces, Jesús no estaba condenando el hacer una oración en las calles o en las sinagogas. Lo que Jesús realmente está condenando, pues es la búsqueda de recompensa usando la oración como pretexto. Él nos invita a que hagamos de la oración, mi hermano, un momento íntimo con el Padre, en nuestro aposento, con la puerta cerrada. Y ojo, muchos judíos en realidad no tenían un cuarto especial, un aposento especial para orar, ¿no? Si acaso lo tendrían judíos que fueran adinerados, pero la mayoría de las casas pues contaban simplemente con 2 cuartos, 2 piezas, ¿no? No, lo que Jesús se está refiriendo, perdón, es a tener un momento de verdadera comunión, en un acto muy hermoso llamado oración, un momento de comunión íntima entre las partes involucradas, el Padre y tú. Tenemos que regresar a la esencia de la oración en esta comunicación íntima, y eso es a lo que Jesús nos está invitando. No oramos, mis hermanos, para los oyentes, oramos al Padre para recibir su respuesta, y eso tiene que ser un momento muy íntimo. Es como si usted recordara cuando uno salía de novio. ¿Qué tal? ¿Cómo se sentía usted cuando de repente lo mandaban con chaperón, ¿no? Y usted quería tener un momento muy hermoso con la pareja, pero pues estaba ahí el chaperón, ¿no? Estaba el hermanito, el papá o qué sé yo. Pues obviamente la comunicación no es igual. Disculpe usted el ejemplo, ¿no? A lo mejor es muy bobo. Pero es algo similar, o sea, sí, qué padre es que de repente yo pueda orar y otros me escuchen. Pero hay veces que mi necesidad o la expresión de mi corazón requiere muchas veces de cierta intimidad. Pero claro, no quiere decir que el orar en presencia de otros sea malo. Muchas veces ha servido de testimonio. Pero ¿qué está buscando nuestro corazón?
Los griegos y los romanos solían hacer oraciones a sus dioses con discursos repetitivos y retóricamente embellecidos. Y el problema es que parecía que los judíos estaban heredando también esta práctica, ¿no? Por eso, pues para Dios esto es un mero parloteo. Y Jesús pues nos invita a no esperar la respuesta de Dios confiando en nuestra retórica, disculpen ustedes, mero parloteo, ni en centrar nuestra oración en la necesidad personal. No que no sea importante, pero que no sea el motivo, el motivo único o el fin último. Porque Jesús mismo lo dice, Él ya conoce nuestras necesidades y entonces Jesús pasa a la parte de cómo se debe orar, nos enseña cómo debemos orar, ¿no? Este famoso pasaje muy conocido, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando ores, mi hermano, tienes que empezar reconociendo la autoridad, tienes que empezar reconociendo el poder de quien es Dios, es el Padre que reina desde los cielos. Que tu nombre sea santificado, ahí está la primer necesidad real. Nuestra necesidad es que el nombre de Dios sea santificado. Y ojo, no quiere decir que el nombre de Dios no es santo y necesita ser santificado, no, sino que la gente reconozca el santo nombre de Dios. Eso es lo que realmente se está pidiendo. Y esto va a ocurrir, lo vamos a ver manifestado cuando Cristo regrese. Por eso dice que venga tu reino, ¿no? Que venga tu reino pronto. Mi hermano, ese tiene que ser el primer anhelo de tu corazón. Por encima de la casa, del coche que quieras comprar, del puesto de trabajo al que quieras ascender, lo que tú quieras, mi hermano, el primer anhelo es en nuestro corazón como cristianos es el regreso de nuestro Señor Jesucristo y su reino, la manifestación de su reino. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Ahí tenemos un segundo anhelo. Todavía no pasamos a las peticiones personales, le llamamos, ¿no? Pero tiene que ser muy importante el buscar la voluntad de Dios. Y cuando es que se cumpla tu voluntad en la tierra, no es que los otros la cumplan, ¿no? No, desde mi persona que yo pueda cumplir tu voluntad para que todos podamos caminar en tu voluntad como se lleva a cabo en el cielo, ¿no? Y ahora sí vienen las necesidades personales, danos el alimento que necesitamos. Y aquí puedes incluir, pues, no solamente el alimento, sino la salud en cierta enfermedad, la provisión para cierta deuda, etcétera. Necesidades personales, ¿no? De una subsistencia física. Pero ojo, porque después dice, perdona nuestros pecados como perdonamos a quienes nos ofenden. Y esta es una necesidad muy importante, mi hermano, es una necesidad personal de subsistencia espiritual. Porque si bien quizá un día no tenemos para comer, híjole, pues a lo mejor nuestra pancita va a sufrir y va a empezar ahí a manifestarse, va a empezar a chillar, ¿no? Porque ya tiene hambre, pero bueno, puede uno sobrevivir unos cuantos días, ¿no? Pero cuánto daño hace la falta de perdón, porque se hiere nuestro corazón a nivel espiritual, y esa es una verdadera necesidad. No permitas que cedamos a la tentación y líbranos del maligno, pues obviamente es nuestra necesidad de protección, sobre todo tomando en cuenta que vivimos en una batalla espiritual, ¿no? No dentro de un concepto que de repente muchos cristianos le dan de irle a hacer la guerra al diablo y declarar cosas, etcétera. No, pero sí es una realidad que vivimos en una batalla espiritual donde somos constantemente atacados por las tentaciones y por el diablo, y necesitamos de la protección de Dios, ¿no? Y la lección termina Jesús reforzando nuevamente la enseñanza del perdón, así como el Padre nos ha perdonado. Entonces, mi hermano, hoy tú y yo no solo gozamos del perdón del Padre, tenemos la oración, un hermoso recurso para que nuestras necesidades no solamente sean cubiertas, sino para que también podamos caminar en la voluntad de Dios con la ayuda de Él. Y qué mejor, mi hermano, que hagamos de esta oración, que sí te repito, es muy, muy hermoso hacerla como un acto íntimo, pero también que lo hagamos juntos, como iglesia, intercediendo unos por otros, porque eso le va a dar crecimiento también a la iglesia, le va a dar fortaleza en su fe. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que lo podemos hacer en nombre de quien ha vencido a la muerte en la cruz y quien ha sido levantado de entre los muertos, para que tú y yo tengamos vida eterna, y nuestras oraciones son escuchadas. Toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo, porque esa, mi hermano, esa es nuestra palabra de esperanza. Dijo el Señor Jesucristo,
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de contar con la oración. Es una herramienta que muchas veces, Padre, no la valoramos, simplemente la consideramos como un diálogo más, pero qué hermoso es poder contar con la oración, el poder expresar, Señor, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos delante de ti, Padre, el expresarte nuestras necesidades, nuestras incomodidades quizá, Padre, pero también nuestros logros, nuestros triunfos, Padre, el poder llegar ante tu presencia, Señor, y decir, Padre, siento esto, Padre, gracias por haber logrado esto, Padre, ayúdame porque aún me falta lograr esto, en fin, mil cosas. Qué hermoso es poder tener este acceso directo, gracias a que Jesús rompió ese velo que nos separaba a través de su sacrificio en la cruz. Qué hermoso es poder llegar delante de ti, mi Dios, y expresarlo. Y qué hermoso es poderlo hacer como iglesia, cuando intercedemos por otros, Padre, también en sus necesidades, y que nos ayudes a caminar en tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a ser perseverantes en la oración, pero sobre todo, Padre, con un corazón correcto, sabiendo que la máxima recompensa es tu glorificación. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues rápidamente en cuanto a avisos, voy a tratar de ir en el orden. Hoy tenemos a las 7 de la noche ahí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en el Salón Alfa del edificio administrativo, perdón, nuestra reunión. Celebremos la recuperación. El tema de hoy es la evaluación constante. Qué importante es estar haciendo una evaluación en nuestra vida, sobre todo cuando estamos luchando con ciertas cosas, el saber qué tanto hemos avanzado o si es que hemos retrocedido, y sobre eso, bueno, pues el poder replantear, ¿no? Entonces queda la invitación, celebremos la recuperación, un ministerio que lo que busca es la restauración, sobre todo para todos aquellos que están luchando con algún tipo de adicción. Y cuando digo adicción no estoy hablando precisamente de sustancias, ¿no? De sustancias químicas, alcohólicas, drogas, etcétera. No, pueden ser algunas situaciones inclusive le llaman neuropatías, ¿no? Algunos vicios del carácter, etcétera. Recuerde que esta reunión es para mayores de edad, es gratuita, pero es para mayores de edad, hoy a las 7 de la noche. Como cada sábado, nuestra oración de varones, los invitamos a la oración de varones, sábados 8 de la mañana, auditorio de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Este sábado al terminar tendremos también un desayuno, el costo del desayuno es de 130 pesos, por si se animan, ahí los esperamos, para que 8 de la mañana estemos orando y al terminar compartamos un desayuno. El 14 de marzo a las 6 de la tarde, este sábado 14 de marzo, 6 de la tarde, tenemos nuestra reunión de reflexiones matrimoniales con un tema muy hermoso que es renacer en pareja. De repente cometemos el error como matrimonios de desvivirnos por los hijos y pareciera que el objetivo del matrimonio son los hijos. Y si bien es cierto, ellos son parte importante de nuestra vida, eso es muy cierto, no olviden que los hijos se van, tarde o temprano ellos tendrán que hacer su vida. Y si nosotros todo el tiempo nos concentramos en los hijos, de repente los hijos se van y ya que volteas dices, ah, caray, acá estás, se me olvidó que acá estabas. Y muchas veces no sembramos nuestra vida en pareja, todo lo centramos en los hijos, y cuando los hijos se van ya no tenemos idea de qué hacer con la pareja. No, mis hermanos, no, tenemos que renacer en pareja, y ese es el tema. Queda la invitación, sábado 14 de marzo, 6 de la tarde, la dinámica es muy sencilla, hay que llevar algo para comer y un poquito más para compartir, porque al final nos quedamos a cenar ahí, a platicar, a charlar, a compartir con otros matrimonios. Hay cuidado para niños de 10 a 14 años. También el 25 de marzo a las 9:30 de la mañana, este es un miércoles, 25 de marzo, 9:30 de la mañana, el Ministerio de Mujeres Torrefuerte tiene su evento de puertas abiertas, donde ellas están estudiando una serie Ven y Conóceme, y el tema que se tratará este 25 de marzo es precisamente la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí vamos a tener un desayuno. Ya sabe que
En Torre hay que comer. Si en Torre no comemos, pues no tiene chiste. No es cierto. La verdad es que la comida es una bendición y es un buen pretexto. La vimos apenas en la serie. Entonces, mire, va a usted a ser ministrado con una muy buena doctrina. Y aparte al final, con un rico desayuno. Hermana, anímese, por favor, acompáñenos el miércoles 25 de marzo, 9:30 de la mañana. Y el sábado 28 de marzo tenemos nuestros bautismos ahí en el Salón Salamandra. Sábado 28 de marzo. Vamos a tener 2 clases previas, bueno, 2 días de clases previas. El domingo 15 y el domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en el Salón Periférico 2. Si usted se quiere bautizar, no quiere decir que tiene que tomar todos esos días clase. Usted elige si el 15 o el 22 de marzo, usted elige si toma la clase de las 10 o de las 2 de la tarde. Solamente se necesita una clase para que ahora sí el 28 de marzo, ahí en el Salón Salamandra, podamos celebrar los bautismos, ¿no? Que se haga la confesión pública de fe, ¿no? Recuerde, el bautismo no salva, no nos vamos a bautizar para ser salvos, somos salvos porque Jesús ha entregado su vida por nosotros y creemos en Jesús como nuestro Salvador. Simplemente es un acto en el cual nosotros declaramos que hemos muerto al pecado y que ahora queremos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Y qué cree? Que al final también compartimos una comida, entonces hay que llevar un poquito, bueno, una comida y un poquito más para compartir, y ahí compartimos todos juntos, porque créame que qué rico es comer teniendo comunión como iglesia. Y bueno, mi hermano, no me resta más que invitarlo a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. Seguimos con esta serie, Los elementos de una iglesia que crece. Y también lo quiero invitar para nuestro servicio de media semana todos los miércoles, 7:30 de la noche, con la serie de los diálogos con David. Una serie también bastante interesante, muy hermosa. Y bueno, pues no me resta más que quiero aquí devolver la cortesía de los saludos. Parece ser que no me salen todos en la compu, así que lo voy a hacer aquí en el celular. Tengo a Hanna que nos manda saluditos. Creo que ya se bajaron aquí todos. Mi hermanita Mina Quiterio, vi que nos saludaba la semana pasada desde Barcelona. No sé si todavía sigue por allá, pero qué gusto saludarle, hermana. Reciba un cariñoso y un respetuoso abrazo. Y también, por favor, salude a Charlie, a su hijo. Dele un saludo de mi parte, por favor. Jorge Fuentes, amigo, qué gusto saludarte. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias, amigo, igualmente. Pastor David Pedraza, qué bendición saludarle. Un abrazo, pastor. Mi hermana Lichita, qué gusto saludarle. Que Dios le bendiga mucho. Mi hermana Lorena Rosa, seguramente desde allá, desde Nevada, en Estados Unidos. Bendiciones, hermana. Está Eva Salazar. Muy buenos días. Está mi hermana Ruti Castro. Qué gusto saludarle, hermanita. Mi hermano Alfredo Hernández, gracias hermano por sus saludos. Jorge Alcázar, Jorge, muchos saludos, qué gusto saludarte. Gracias a Dios, dice mi hermano Alfredo Hernández, gracias a Dios, porque hoy es mi primer día en mi nuevo trabajo. Mi hermano, que Dios te prospere, que Dios cuide tu trabajo, que Dios te permita hallar gracia delante de tus jefes, de tus clientes, de quien sea necesario, y que Dios te prospere. Qué buena noticia, mi hermano. Está Caro Jiménez, muy buenos días, gracias Pastor Alex. No, gracias a Dios por su palabra, mi hermano. Mi hermano Juan Álvarez, Juanito Álvarez, qué gusto saludarte. Mi hermano Ujier, mi hermano que viene de una recuperación. Que Dios te fortalezca, amigo. Te damos gracias a Dios porque ya pasó este desierto. Ahora cuidarse, mi hermano, y seguimos orando. Y tengo aquí a Raquel, amén por todas las actividades de marzo. Sí, gracias a Dios tenemos una iglesia. Soy hermano de Patibó, desde Canadá. Oh, qué gusto que nos sigue desde allá, desde Canadá. También saludos a nuestra hermana Patibó. Qué gusto que se conecte con nosotros. Y bueno, mi hermano, no me resta más que, como siempre, por favor, hacerle esta súplica. No se desconecte de Dios. Mire, pase lo que pase en su vida, no se me desanime. No se desconecte de Dios. No se desconecte de la oración. No deje de estar orando con Dios. No se desconecte de la palabra. Siga usted persistiendo en la palabra. Y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde créame, en verdad créame que nos esforzamos por ser de bendición. Que Dios le bendiga.